hoy tenemos con nosotros esta directa de lujo, y ahora para los que no lo conozcan, nosotros los cubanos que tanto nos inocularon el virus ese de chauvinismo, de que somos el ombligo del mundo y conocemos todo y somos los mejores y los que más sabemos hacer las cosas, pues resulta que no, y Cuba tiene que abrirse, y para que Cuba se abra, los primeros tenemos que abrirnos somos nosotros los que vivimos en libertad. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que el señor Ricardo López Murphy. ¿Quién es Ricardo López Murphy? Bueno, entren ahí, desde la Wikipedia ya lo pueden ver, pero en internet, donde quiera, es un prominente político argentino, economista, claro, por supuesto, un grado universitario, con maestría, título honoris causa también de universidades. Así que él nos va a acompañar porque nosotros queremos ver con él la realidad, primero, de un economista en un estado ya funcionario, dentro de un gobierno, las decisiones que tiene que tomar, si son políticas, si son técnicas. Primero eso, después que nos alumbre un poquito, que nos diga su perspectiva sobre lo que puede pasar en Cuba, lo que nos vamos a encontrar. Y tercero, que también nos actualice un poquito con lo que está pasando en Argentina, que estamos viendo ese gobierno de izquierda que regresó y desde fuera no se ve todo lo que pasa. Pues muchísimas gracias, don Ricardo, gracias por estar con nosotros aquí con esta tarde. Y nada, aquí estamos los cubanos también para abrirnos y para aprender con ustedes que tienen ya tantos años ya de adelanto en la libertad que nosotros aspiramos. Bien, muchas gracias. A mí me gustaría concentrarme en el caso de Cuba porque me parece un tema muy importante. Usted sabe muy bien que Cuba está sufriendo una pesadilla en términos que la pandemia que afectó a todo el mundo, a Cuba le ha hecho un daño grande porque tenía un sistema organizativo, el sistema de planificación comunista, que es muy rígido y muy poco apto para el progreso y para las novedades. O sea, es un régimen, es como si usted fuera un bailarín con las aptitudes de una heladera. Dado que los cubanos bailan bien, es fácil de entender. O sea, es de una enorme rigidez, de una enorme incapacidad para adaptarse a los cambios y al progreso técnico. Por eso se produce durante la revolución, o sea, en los últimos 60 años, un atraso dramático de Cuba. Yo tengo amigos cubanos que viven en Dominicana y usted sabe que Dominicana era un quinto de Cuba. Así mismo. Hoy Cuba es 70% de Dominicana. O sea, si Cuba hubiera seguido el progreso de República Dominicana, hoy el nivel de vida sería 6 veces más grande. Así Usted mismo. tiene que saber lo que le costaron los Castro a Cuba. Es una cuenta fácil. Le costaron 5/6 del nivel de vida. O sea, Cuba era el país más avanzado de Latinoamérica en el 58 y hoy es uno de los más pobres. Es un país que se hacen experimentos. Los rusos hacen experimentos, los demás hacen experimentos con los cubanos, porque ahí uno no sabe, no se sabe, todavía nadie sabe qué día murió Chávez, por ejemplo, porque ahí se pierde todo. Entonces, cuando usted quiere ocultar cosas, va a Cuba. En Cuba es una sociedad opaca. Ahora, es una sociedad que ha tenido una gran incapacidad, no por culpa de los cubanos, sino del régimen político y económico, para modernizarse como el resto del mundo. Y yo uso el caso de Dominicana porque son dos áreas muy parecidas. O sea, lo que pudo hacer Dominicana lo pudo hacer Cuba. Si Cuba hubiera hecho lo mismo que Dominicana, sería hoy 6 veces más rica. Digo, Así mismo. No es un número arbitrario. Usted vio que el gobierno cubano ha devaluado 2.400%. El día que se sepa la verdad de lo que ha pasado, el día que conozcamos los datos, va a pasar como en la Alemania comunista. Mire, yo trabajé ahí, yo me acuerdo lo que ocurrió. Yo trabajé en China, en Vietnam, o sea, conozco mucho los países comunistas. Trabajé en Nicaragua. Pero una cosa que a mí me impactó en Alemania, trabajando en el Bundesbank, el Banco Central Alemán, era que nadie podía creer el atraso que había en Alemania Oriental, la contaminación, los experimentos, la policía secreta, la degradación que se había vivido. Esto es muy importante entenderlo. Entonces,
A mí siempre, mucha gente en el exilio cubano, yo he trabajado con grupos de economistas cubanos en el exilio, con gente que está muy preparada, que sabe perfectamente lo que hay que hacer. Yo siempre les decía, el día que Cuba vuelva al concepto de la libertad, de la iniciativa privada, de la responsabilidad, Cuba va a progresar a un ritmo estremecedor, porque ¿qué es lo que ha pasado? El régimen la retrasó. Pero cuando uno le quite digamos, las esposas del régimen, las cadenas del régimen, esa sociedad va a recuperar a una velocidad extraordinaria, como ocurrió, digamos, el caso extraordinario de Alemania Oriental. Usted iba en el año 89 a Alemania Oriental y era una tristeza, un retraso, una pobreza. Usted va hoy a Alemania Oriental, 30 años después, y no sabe cuál es la diferencia con Alemania Occidental. O sea, hicieron el salto a una velocidad extraordinaria. Porque los cubanos, mire los que se han ido a la diáspora, los que se han ido a otro lugar, se han hecho todos ricos, son todos prósperos. Es decir, el cubano naturalmente tiene una habilidad espectacular. Entonces, si usted le saca las cadenas del comunismo, va a volar. Yo he visto las transiciones en países que dejaron el comunismo, no solo en lo económico, que es un régimen monstruoso, sino también en lo político, que es más monstruoso. Ahora vi también en Vietnam, en Chile, países que han dejado el comunismo en lo económico, pero lo mantienen en lo político, es decir, un Estado policial, un Estado, una penitenciaría nada más que en materia económica son libres. Y han progresado enormemente también, porque lo que es disparatado es la ideología marxista-leninista, lo otro es un régimen tiránico, dictatorial, pero que no hace cosas contra la naturaleza. O sea, lo que se hace en Cuba, Fidel era un hombre, o sea, hacía cosas de loco. Acuérdese cuando quería inventar la vaca enana para poner en cada departamento una vaca. Un delirante que hizo durante 60 años experimento con los cubanos. Una cosa, a mí me decían que los rusos prueban la vacuna en Cuba porque no se entera nadie lo que pasa. Si se mueren todos, nadie sabe. Entonces es un régimen muy enfermo. Ahora, uno lo puede liberalizar, que yo creo que era la idea de Raúl, después no se animó, que era la idea, liberalicemos con Vietnam y China, pero mantengamos el Estado policial. O sea, nosotros vivimos en Miramar, en las grandes residencias, como una casta privilegiada, los garroteamos al que habla del régimen, pero en materia económica los dejamos funcionar y mejoramos espectacularmente. Eso es lo que quieren ellos. Es que cuando usted empieza a dar libertad económica, la gente empieza a querer las libertades políticas. Y ahí se le arma un lío bueno, en China la represión es muy severa. O sea, usted tiene un régimen de una represión severísima. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza con la libertad económica y ve el progreso, empieza a decir, ¿por qué no podemos progresar como los otros, que además tienen prensa libre, pueden viajar cuando se les ocurre, no tienen gobernantes que viven del esfuerzo de los demás? O sea, el gobierno es un privilegio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo le contaba a usted antes de los programas esto, que en Argentina se vacunan los parientes del régimen. O sea, los que somos grandes de edad, yo tengo 70 años, que tengo asma, no me vacunan. O sea, porque no soy partidario del régimen. ¿A quién vacunan? A los de ellos. A los de 20 años de ellos, y no nos vacunan a los de 70, que somos los que corremos riesgo. ¿Se da cuenta la perversidad del régimen? Bueno, en los países comunistas es peor, porque además no hay prensa libre, entonces es mucho peor. Ahí usted en Cuba usted lee el Gramma, no lee nada que no sea el Gramma. Entonces eso impide conocer. El presidente argentino, que es un delirante, dijo que el problema que él tenía eran los medios de comunicación. Él quisiera tener un régimen como el de Cuba, para que ninguno pudiéramos saber lo que pasa. Para que no pudiéramos saber que los parientes de ellos se vacunan a los 20 años. Y los viejos no nos podemos vacunar porque no tienen vacuna.
¿Ok? Entonces, la transición en Cuba podrá ir por un lado o por otro. Si va por el lado de la libertad, idea de Cuba era. Cuando en el año 1970 la gente empezó a escapar de Cuba, en mi casa nosotros recibíamos a algunos cubanos que se escapaban. Y venían y nos decían, ¿qué ciudad atrasada es Buenos Aires? Porque en Buenos Aires en esa época no había aire acondicionado, no había semáforo, los autos eran viejos. Y ellos contaban que en La Habana había semáforo, había aire acondicionado, había, digamos, era una ciudad como Miami. Y ahora la ha convertido en la pordiosera de América Latina, después de haber sido la ciudad más brillante de América Latina. Esos son los Castro. Eso es lo que se termina con el comunismo. Por Así eso, es. yo siempre digo, a mí mucha gente me dice, no está viejo usted para seguir peleando y jorobando y encabezando las manifestaciones. Digo, no, yo no estoy viejo, yo estoy formado, podría vivir en Europa, en Estados Unidos. Esta es mi patria, estoy como José Martí. Yo lucho por mi patria y voy a cargar, como el mío Cid, a un muerto para ayudar a su libertad. Y creo que ese es el mensaje a los cubanos. No hay nada tan valioso como la libertad. Pero además la libertad viene acompañada de la prosperidad. La penitenciaría del régimen castrocomunista lo que ha hecho además es llevarlos a la pobreza más absurda. Acuérdese ese número, que es de un economista cubano. Cuba era 5 dominicana. Hoy es 70%. Para llegar a lo que es dominicana hoy, el nivel de vida de Cuba tiene que multiplicarse por 7. El nivel de vida sin mentira, no a los tipos de cambio oficiales, haciendo esa cuenta que uno vale 24 veces otro. Usted vio que devaluaron y decían que devaluaban para mejorar el nivel de vida. Mentira, devaluaban porque no aguantan más la mentira. Exactamente. Yo le voy a contar una anécdota de la Unión Soviética. Claro. Cuando muere Brezhnev y asume Andropov, que era usted vio que en la Unión Soviética siempre gobiernan los jefes de la inteligencia, los servicios de inteligencia. La KGB. Putin, Andropov. Andropov sabía que estaba todo mentido, todo era mentira. Y él quería saber la verdad. Pero claro, nadie sabía si lo que decía uno de los estadísticos de la Unión Soviética. Dice, no es que le estamos mintiendo, es que nadie sabe la verdad, hemos mentido tanto tiempo que no conocemos la verdad. Entonces, no es que lo estamos engañando, es que nadie sabe la verdad, porque acá mienten todos roban, es una cosa horrible. Es decir, ¿por qué? Porque nadie sabe que el Estado es de ellos, todo el mundo roba porque le roba al ladrón, y que el que le roba al ladrón tiene 1000 años de ladrón. Entonces, es una cosa terrible eso. Ahora, lo que yo le puedo contar es que yo trabajé cuando se hizo la transición en Alemania Oriental y los economistas alemanes no podían creer lo que encontraban en términos de contaminación, de atraso, de barbarie. ¿Está claro? Es decir, el día que usted se entera lo que pasa, no lo puede creer. Sí, es increíble cómo ellos se han inventado su propio globo y lo peor es que ellos mismos se lo creen. O sea, ellos mismos se creen el globo. Lo que le pasaba a Andropov, esto que le cuento de Andropov, es la verdad. O sea, él sabía que se mentía, creía que era una mentira organizada y la mentira al final era inmanejable. Porque todo el mundo había mentido tanto tiempo que nadie sabía la verdad. Bueno, don Ricardo, ahora vamos a un tema ya. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Ahora, yo quisiera saber, esto es curiosidad mía, y primera vez que tengo la oportunidad de hablar con alguien del calibre suyo en el mundo libre, porque funcionario en otros países he podido hablar, pero del calibre que usted ha llegado a nivel de gobierno y en el mundo libre. ¿Qué pasa cuando
un ministro de Economía sabe, por ejemplo, yo lo voy a llevar al escenario cubano siempre, va a llegar, va a haber un gobierno, entonces va a haber medidas que son más populares, menos populares, pero va a haber medidas que son las que hay que tomar, las que se sabe técnicamente que son las que se necesitan tomar. Entonces, ¿qué pasa ahí con un economista que está de funcionario de un gobierno y que sabe que lo que hay que hacer no es necesariamente lo más popular? Va a haber gente que no lo va a entender, sí. Va a haber gente que no lo va a querer, porque Cuba está acostumbrada a que le den salario, que le den cosas. ¿Qué es lo que, cómo, qué pasa ahí? Verdad. Eso es verdad. Bueno, eso es verdad en general en los países del mundo libre que usted enfrenta, diles, eso es verdad. Cuba es diferente. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a ver, es decir, la caída del nivel de vida de Cuba ha sido tan dramática que les va a pasar lo que le pasó a la Alemania después del nazismo. Cuando liberaron a Alemania en el 48, el crecimiento de la economía alemana fue espectacular, porque estaba todo tan caído que todo es para arriba. Entonces, en Cuba va a haber mucha gente que va a ver oportunidades que nunca imaginó que podían haber. O sea, usted va a ver progreso. Ahora es cierto que va a ser desigual. Va a haber algunos que les va a ir extraordinariamente bien enseguida y a otros van a tomar más tiempo para ser llevados por la marea. El día que usted entera lo que verdaderamente pasa, es una rebelión generalizada como pasó en Rumania. Acuérdese el episodio de Rumania. Acuérdese el episodio de la caída del muro de Berlín. En el muro de Berlín, el ministro de Propaganda comunista dijo: el quiera ir al paso Charlie puede ir. Y millones de personas. Se produjo un quilombo incontrolable. ¿Me entiende? Claro. Es una cosa, el día que usted vea y empiece a funcionar las cosas normales, piense usted que en Cuba se arreglan autos que tienen 70 años. ¿Y por qué se hacen esas cosas? Porque no hay autos nuevos y los autos nuevos son esas porquerías que hacía la Unión Soviética. En ningún país del mundo hay mecánicos como en Cuba que hacen andar autos de hace 70 años, que es una proeza. Claro, y sin piezas, sin nada. Hay que perder el progreso tecnológico de los últimos 70 años. Ahora, no es que los cubanos no son vivos, son vivísimos. Ahora tienen un régimen que los oprime, que los vuelve primitivos, los vuelve pobres. Ahora, si usted le da la oportunidad a ese tipo que sabe hacer andar un auto de hace 70 años, imagínese lo que se puede hacer con un auto nuevo. El atraso en la energía eléctrica, el atraso que hay en la internet, en los teléfonos, en los transportes. ¿Usted se imagina lo que pasaría en Cuba si usted moderniza todo eso? Mire, yo soy amigo de una médica cubana que se escapó. Y ella me cuenta, que, bueno, claro, nadie sabe ver, pero ella me cuenta que Fidel Castro tenía una cosa que ninguno de los ricos de Argentina puede tener, un acuario para hacer casa submarina a él. O sea, los privilegios de la élite cubana son increíbles. Y tienen un reino y nosotros somos todos los lacayos, donde quiera que estemos, porque aún tú no vivas dentro del régimen, tributa al régimen. Porque cuando tú le mandas dinero a tu familia, cuando tú viajas, cuando pagas el pasaporte, todo eso es tributo al régimen, tributo a la familia feudal. Y todo eso va a una sola cuenta, claro, a un solo beneficio. A mí me hace acordar mucho de esa Cuba que venían a Argentina y nos decían en Buenos Aires son todos atrasados porque no se más. Era una Cuba orgullosa, potente, que recorría el mundo, que se sentía segura, y ahora es una Cuba por de las conferencias de los que trabajan afuera. Pero ¿y el que no tiene pariente? A los viejitos que no tienen hijos o sobrinos que le manden, eso está a merced del régimen, a morirse de hambre.
Le voy a Sí, contar lo que me dice la médica cubana. dígame. Nosotros los cubanos no nos avisaron la pesadilla que vamos a vivir. A ustedes les estamos avisando, así que a luchar por la libertad. Un gran abrazo a todos.